permitan que el Estado sustituya al partido, no permitan que el Estado sustituya a las organizaciones sociales, no dividan a las organizaciones sociales. Alguna gente cree que para gobernar hay que dividir a las organizaciones sociales. No, hay que ganárselas, hay que ganar su corazón, hay que ganar su mente, hay que ganar su acción política. No dividirlos, porque a veces es más fácil dividirlos o dejarlos de lado para tener nuestras propias estructuras artificiales que están con nosotros cuando estamos en el gobierno. Nosotros lo hemos vivido. Cuando dejamos de estar en el gobierno están con el poder, no importa que sea el poder de la derecha. No permitamos que el Estado, está bien que el Estado haga lo que tiene que hacer. Andrés Manuel López Obrador será un extraordinario presidente, pero él no va a contener la reacción conservadora posterior si no tiene un pueblo organizado, si no tiene un partido militante que sea capaz de sostener el proceso de transformación que hoy se inicia, pero desde la sociedad. No podemos construir poder popular desde el gobierno, sino desde la misma sociedad. Quiero concluir con algunas sugerencias, algunas ideas al vuelo. Luego creo que hablará Alejandro Navarro y le robo solamente una partecita de su discurso. Alejandro dice, estamos en guerra. Y estamos en guerra. El imperialismo está en guerra contra los procesos de transformación de América Latina. Lamento decírselo cuando ustedes deberían estar, especialmente los mexicanos que están en este auditorio, esperanzados. Deben estar felices, sigan siendo felices, pero no se descuiden, porque nosotros estamos en guerra. El imperialismo está en guerra, gracias, está en guerra contra nosotros. Y no es cualquier guerra, es una guerra despiadada. Un compañero que trabaja en nuestro equipo político dice, está en un proceso de aniquilamiento, y es lo que están haciendo. Están aniquilando a las figuras políticas de nuestra región. A cualquiera que levante la cabeza, que diga algo contra el poder, le cae encima el garrote. Y se inventan cosas, por supuesto. Nosotros tenemos a un vicepresidente, a nuestro vicepresidente de la República preso, 1 año. Ahora lo cambiaron de cárcel, incluso una medida terrible e ignominiosa. Está en huelga de hambre. Ojalá el gobierno entienda que no lo debe dejar morir. A Jorge Glass, un extraordinario vicepresidente, un hombre honesto, que sin ninguna prueba está preso. Rafael Correa está con orden de prisión, en un proceso inventado, que es fantasioso, digamos, un cuento infantil es más verdadero que un juicio que se han inventado contra Rafael Correa para tenerlo lejos. Esas cosas estamos viviendo. Estamos en guerra y tenemos que entender que a Andrés Manuel López Obrador, ese querido compañero, va a comenzar seguramente a hacer la guerra desde antes, porque no van a querer dejar que se desarrolle lo que en nuestros países se desarrolló con mucho éxito. No van a pretender que esto pase aquí, no van a tolerar que esto pase acá. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, lo decía. El éxito del proceso de transformación en México es el fracaso del imperialismo. Por tanto, no van a permitir que eso sea así. Por tanto, a ustedes les toca mucho más rápido prepararse para eso. Algunas ideas, sugerencias para el futuro. Primero, tenemos que definir con claridad qué sociedad queremos construir. Nosotros como que la fuimos construyendo ahí, armándola en medio camino. No, tenemos que ya con la experiencia alcanzada saber qué vamos a construir. Una sociedad posneoliberal, vamos a construir un socialismo al estilo marxista, un socialismo cercano a lo que fue la URSS, socialismo parecido al cubano, un socialismo parecido al chino. ¿A qué? ¿Qué socialismo queremos construir? ¿Qué vamos a hacer con los medios de producción? ¿Vamos a mantener esto? ¿Vamos a hacer cambios importantes en la estructura de la propiedad? ¿Qué nuevo sistema político tenemos que hacer? Esto es muy importante. No podemos seguir viviendo en el mismo cascarón que la burguesía nos enseñó, que nos puso supuestamente a la disposición para que interviniéramos. Hay que pensar muy seriamente, primero en la construcción de un poder popular, que en América Latina, ya sea en los países que ahorita comienzan un periodo progresista como ustedes, como en los que estamos en este momento en épocas de interrupción,
tenemos que construir el poder popular, pero también tenemos que ir pensando qué nuevo sistema político necesitamos. Porque el sistema político que tenemos actualmente depende fundamentalmente o en gran medida de los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos dicen si tú eres bueno o si tú eres malo, si tú eres ladrón o si eres honesto, si tú tienes buenas intenciones o tienes malas intenciones, te sacan una caricatura buena o mala. Todos lo sabemos, pero tenemos que entender que el proceso político o el sistema político en gran medida se finca en lo que digan los medios de comunicación o las redes sociales también. Y si estamos nosotros entonces sometiéndonos a eso o debemos de plantearnos un nuevo sistema político. Tenemos también que construir un poder comunicacional. Por favor, queridos compañeros y compañeras, no vamos a poder avanzar en un proceso progresista de transformación revolucionario, peor, si no tenemos capacidades en un sistema de comunicación que nosotros construyamos. Y también alternativas económicas. Tenemos que ir haciendo cada vez más fuerte la economía popular y solidaria. Tenemos que ver cómo establecemos incluso alianzas con la pequeña y la mediana propiedad para que sean parte de un proceso de transformación y todos podamos juntos construir esa nueva sociedad. He tenido que correr mucho para decir las cosas que queríamos decir, que son parte, insisto, de un análisis colectivo, pero quiero volver al optimismo, especialmente para mis queridos amigos y amigas mexicanas. Con mucha fuerza, ustedes van a consolidar lo que en algunos de nuestros países ahora está interrumpido. Aprendan de nuestras experiencias. Yo sé que es difícil experimentar en cuerpo ajeno, pero vale la pena que también tengan en cuenta esas experiencias que hemos tenido y estoy seguro que con su sabiduría, que con su capacidad política, ustedes podrán hacer de México el país justo, equitativo, progresista, que todos soñamos para ustedes y también para nuestra América Latina. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Quiero decirles gracias México, de verdad que nos han brindado una alegría profunda. Agradecer, por cierto, a Morena, al Partido de los Trabajadores y al pueblo de México, porque al final del día el triunfo es de AMLO, pero el triunfo es del pueblo de México, esos 30 millones de mexicanos que sin miedo, venciendo el miedo, salieron a votar, ahora sí, después de un largo camino de luchas y derrotas, para dar un triunfo no solo a México, sino a toda América Latina. Este triunfo no les pertenece solo a ustedes, de verdad, aunque no hayamos tenido participación alguna. Creo que a lo largo de toda América ha habido un sentimiento profundo de decir, este es un triunfo que necesitábamos. Y yo les quiero pedir, mira, que tan solo por un segundo podamos ponernos en el escenario político de una derrota. Uno a veces aprende a valorar lo que tiene cuando lo pierde. Y siento entonces de que si aquí no tuviéramos a AMLO y tuviéramos un triunfo de la derecha en México, el escenario para América Latina, no solo para la izquierda, para los pueblos de América Latina, sería extraordinariamente distinto. Estaríamos en una depresión caminando hacia lo endógeno. A decir que no es posible. Y lo que ha hecho AMLO y el pueblo mexicano es decir, sí, esto es posible, y por eso que hay que mirar este proceso con mucha fuerza, con mucho ánimo. Me acompaña también Claudia Mix, diputada de Chile del Frente Amplio del Partido Poder, porque para las izquierdas de Chile son minutos que, la verdad, más o menos similares al resto de América. Lo dijo Patiño, y yo no me canso de repetirlo, estamos en guerra. En una guerra no convencional que busca destruir los procesos revolucionarios, busca aniquilar la ideología, que no es solo una guerra electoral, es también cultural, se apropian de los símbolos. Es una guerra económica, se apropian de la lucha contra la pobreza y dicen, la podemos hacer mejor. El neoliberalismo es capaz de derrotar la pobreza con crecimiento y podemos hacerlo mejor. Entonces, esta lucha, que es una lucha sin cuartel, ya tiene una larga lista en América Latina, Lugo, Zelaya, Dilma, Correa, Cristina. La pregunta es, ¿qué hicimos? Si fuimos lo suficientemente solidarios o si comprendimos el proceso a tiempo para haber reaccionado. Todo indica que no comprendimos el proceso, que creíamos que enfrentábamos cada uno desde su particular país y con su particular bandera un proceso
distinto, un proceso único y irrepetible, cuando en definitiva el adversario, el enemigo, es uno solo. Así como Estados Unidos destruyó Medio Oriente, destruyó Libia, destruyó Irak, en Siria busca el mismo proceso, en Libia, hay que decirlo. Y las acciones contra Irán es generar un nuevo orden mundial, y donde no puede imponer el orden, genera el caos. Y eso es lo que ha hecho en el Medio Oriente, Estados Unidos de América. Y lo que pretende hacer en América Latina es lo que Correa dijo, y tal vez no lo comprendimos, el segundo Plan Cóndor. Ya no era aniquilar los procesos revolucionarios, era aniquilar los gobiernos constituidos después de una larga lucha. Y yo diría que hoy día la respuesta frente a eso, nuestra, es una guerra de resistencia, de no avance. Ojo, resistimos. Resiste Maduro en Venezuela, resiste Evo en Bolivia, resiste Salvador Sánchez Serén en El Salvador, y una lucha de resistencia, pero es insuficiente. O sea, es insuficiente plantearse solo resistir. O sea, claramente la resistencia, el que tiene todas las de ganar, es el que tiene todo el poder militar del mundo, es el que tiene todos los recursos de un país a disposición. Y por tanto, esta lucha de resistencia es absolutamente insuficiente. ¿Y resistencia a quién? Lo dijo también y se ha repetido. A el arma hoy día actualizada. Ya no pueden mantener los marines. Lo que hacen es la guerra comunicacional, bajo la paradoja o la premisa de la realidad sin causalidad. La prensa habla de la realidad de América Latina, ignorando sus causas. Por cierto, no hay remedios en Venezuela. Falta alimento en Venezuela. Se define la realidad, pero se oculta, se omite la causalidad. Y en esta verdadera oleada comunicacional, la izquierda incluso termina, y la opinión pública, solo mirando la realidad como en la caverna de Platón. Creen que las sombras son la verdadera realidad, omitiendo la causalidad. Y por tanto hay un proceso profundo de la izquierda, de los pueblos, de establecer una recuperación de la causalidad. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué, en definitiva, Estados Unidos hace lo que hace? Y en esto yo creo que hemos perdido la iniciativa. La hemos perdido porque no hemos comprendido al ciudadano digital, a los millennium, al cambio profundo generacional en nuestros pueblos, que determinan de que el comportamiento de muchos ciudadanos ha pasado a ser el comportamiento consumidor, pero también a través de medios comunicacionales que no terminamos de comprender. O sea, tú le preguntas a cualquier ciudadano quién es el dueño de Facebook, dicen, no, Facebook es una nube. ¿Quién es el dueño de Twitter? O sea, ¿quién es el dueño de Google? O sea, Mark Zuckerberg destapó de que en definitiva hay un tipo que es dueño y determina lo que en Facebook se ve y a la velocidad que se ve. Y cambió los algoritmos para muchos medios de comunicación populares que habían crecido mucho y los hizo disminuir. Y los contenidos de la izquierda, los contenidos del progresismo viajan más lento y son vetados. Hay alguien que puede manejar lo que la gente conoce o que quiere conocer, y eso no lo hemos asumido. Pensamos que en definitiva era parte de un diseño plural que iba a respetar los mecanismos propios de la libertad. Y estos medios de comunicación, solo les digo, está el compañero embajador de Bolivia acá, Chile tuvo un diferendo con Bolivia, el tema La Haya. En Chile, alguien nos hizo creer que íbamos a perder. Entonces el presidente Piñera convocó a todo el gabinete, a los parlamentarios, y dijo que venía mal. Y no viajó a La Haya, y no viajó nuestro canciller. Y se sentía de que había la posibilidad que se sentara Chile a conversar con Bolivia, tal vez no con la soberanía. Y en Bolivia, y a Evo, digamos, que viajó, alguien le hizo creer que podía ganar. Yo solo quiero decir de que los niveles de manipulación no solo son hacia la ciudadanía, son también hacia los estados. Y si bien las reivindicaciones entre nuestros países tienen la legitimidad histórica que puedan tener, el grado de manipulación de las redes y particularmente los medios de comunicación ha adquirido dimensiones que aún no logramos comprender. La principal debilidad, en mi opinión, de la izquierda hoy día es subestimar, no comprender la guerra comunicacional. Noemí Klein ha dicho que el mayor triunfo del neoliberalismo es hacernos creer que no hay
proyecto alternativo al capitalismo. No hay otro proyecto. Solo es posible aquel. Entonces, yo digo, esta realidad sin causalidad hay que atacarla. En particular, cuando ustedes escuchan hablar de Chile, van a hablar de un país que ha crecido económicamente. Teníamos $6.000 el año 90 per cápita, hoy día estamos en los 25.000, somos el país de mayor crecimiento per cápita de América Latina, estamos en la OCDE con todos los grandes del mundo, pero tenemos una sociedad altamente endeudada, más del 70% de todas las familias de Chile están endeudadas en 5 a 10 veces su ingreso. Y cuando escuchen del pueblo mapuche, van a escuchar hablar de la violencia rural, de las acciones de recuperación de tierra, y se ignora permanentemente de que lo que quiere ese pueblo mapuche en Chile, no derrotado ni por el imperio inca ni por el imperio español, el único pueblo originario de América, nunca derrotado, lo derrotó el Estado chileno a partir de 1891, ya constituyó el Estado chileno, le arrebató todas sus tierras. Van a escuchar que el problema mapuche es un problema de educación, es un problema de pobreza, es un problema que se resuelve instalando 1.000 policías armados hasta los dientes con tanques blindados, en la mejor imagen de la ocupación de Palestina por Israel. Entonces uno dice, ¿cómo podemos enfrentar esta realidad sin causalidad? Bueno, hablando de la causalidad, la paradoja entre Bolsonaro, ¿por qué ganó Bolsonaro en Brasil? Uno dirán, la corrupción. ¿Por qué ganó AMLO en México? Bueno, yo lo escuché en el Zócalo, la corrupción. 2 banderas, o sea, más bien una sola bandera para 2 candidatos completamente distintos. Y yo digo, hay que aprender entonces a los partidos de izquierda de América, hay que aprender entonces qué pasó en México, que un candidato que levantó la bandera contra la corrupción logra ganar, y un candidato en Brasil que levanta igual bandera, pero completamente distinto, logra también ganar. ¿Quién es Bolsonaro? Yo no lo había escuchado. Un oscuro capitán de ejército, 27 años diputado, 3 proyectos de ley presentó en toda su vida parlamentaria, pasó por 9 partidos políticos y logró, a través de, yo digo, las fake news, o sea, diciendo que Haddad iba a crear un kit de sexualidad para los niños de 6 años, estableciendo una campaña de mentiras que fue tardíamente percibida. Y yo digo, hay que analizar entonces la situación de México. Para nosotros tiene que ser un espacio de reflexión profunda, porque es la historia de México. Esta es la 4ª transformación, dice AMLO. Han habido 3 revoluciones en México. De esta 4ª transformación, que en el fondo es una 4ª revolución, va a depender. Pero algo hay que la izquierda no ha percibido. La irrupción del pueblo angélico. Ojo, el pueblo angélico ha sido cooptado. Y yo diría, ¿por qué entonces el pueblo? Porque tenía medios de comunicación mucho antes, tenía canales de televisión, muchas radios compran medios de comunicación. Y el espacio que perdimos, porque la izquierda se fueron a los gobiernos y no estaban abajo, lo supieron los pastores. Y se transformaron en el medio de comunicación de asistencia espiritual y también material a aquello que los partidos abandonaron. No encuentro otra explicación. Y no hay que tener pudor para poder hacernos la autocrítica de por qué efectivamente ello ha ocurrido. Yo quiero decirles que en México es esperanza ante todo, esperanza. Yo tenía 11 años cuando ocurrió el golpe, cuando ganó Allende, 11 años, el 70. Era una sociedad politizada, yo me acuerdo muy bien que debatía en mi condición, a pesar de tener 11 años. Y tenía 15 cuando le dieron el golpe a Allende. Y vi el bombardeo, vamos a apurar, vi el bombardeo de las monedas del techo de mi casa en Santiago, junto a mi hermana. Yo diría que Allende quería la vía chilena al socialismo y lo que inauguró fue el primer gobierno marxista-leninista del mundo en llegar al poder por la vía electoral. Eso fue Salvador Allende. ¿Y qué tuvimos? Tuvimos entonces a la CIA. Si ustedes van a la Biblioteca Nacional, están ahí 200 cajas de archivos desclasificados de la CIA que mandó el Senado de Estados Unidos el año 2000. ¿Y qué decía Nixon? Porque esto no es Hollywood, esto no es novela, esto no es ciencia ficción. ¿Qué decían los archivos clasificados? Bueno, Nixon decía, hay que hacer chillar la economía chilena. Y decía, el problema en Chile no es Allende. El problema en Chile es el ejemplo de Allende para el mundo. Ese es el problema real. Y quiero decir que con AMLO, hoy día,
El problema es México. Ahí está la frontera, en las costillas del imperio ustedes. Es el ejemplo de AMLO para el mundo y me preocupa. Y me preocupa. Porque ese ejemplo, esa esperanza, ese sueño que vuelve a renacer en México para América Latina y el mundo, no va a pasar desapercibido en los Estados Unidos. Quiero entonces decir, nos quieren destruir, la guerra está en plena acción y nuestra respuesta es infantil e ingenua. Primero, porque no reaccionamos con todo. Tenemos que se debe crear un Estado Mayor de la Resistencia. ¿Será el Foro de Sao Paulo? ¿Por qué tenemos por una parte el Foro de los partidos y en otro lugar los movimientos sociales? ¿Por qué actuamos si tenemos coincidencia de objetivo y actuamos de manera distinta y disociada? ¿Será que la elección de todas estas derrotas y estos golpes nos obliguen a crear un espacio político en donde los movimientos sociales, o acaso el cambio climático no es producto del neoliberalismo? Estados Unidos no ha firmado ningún acuerdo en materia de cambio climático. ¿Acaso la destrucción del planeta o las lacras sociales no son parte del neoliberalismo? ¿Por qué entonces los movimientos sociales marchan, comillas, con la autonomía? Es parte del juego del imperialismo. Dividir a los partidos de los movimientos sociales. Creo que un nuevo orden de un Estado Mayor de la Resistencia frente a esto va a obligar a repensar si lo que hay que construir es un foro de Sao Paulo o un foro de movimientos sociales que se reúnen en lugares distintos, hablan de lo mismo, sienten lo mismo, luchan contra el mismo adversario, pero actúan de manera divorciada y dividida. Lo segundo, se debe crear una red global de información directa y de contención comunicacional. O sea, si este ataque es directo, y en este sentido, yo digo, tenemos una oportunidad histórica del espacio que ofrece México con su historia y su cultura para poder hacer reflexión. Y por último, la integración de América Latina. La CELAC, UNASUR, Mercosur. ¿Qué hace México con el Grupo de Lima? Cuyo único objetivo es la obsesión contra Venezuela. Creer que podemos construir un nuevo mundo solos es un tema que hay que rebatir. Yo sueño con la patria grande, creo en la patria grande. Y en este sentido México va a tener una gran tarea de poder decir si ese es un sueño, si es un desafío. Yo creo que es un desafío. El desafío de la patria grande es lo que nos puede evitar que en México pase lo que nos pasó en Chile, lo que le está pasando hoy día a quienes se han atrevido a desafiar al imperio, y yo espero que aquello que ha señalado AMLO, que va a construir en México, cuente también con la idea fuerza de que la patria grande no puede ser abandonada por uno de los mayores países, el país más grande de habla latina de América, que es México. A México lo queremos, y lo queremos en la lucha, no solo en México, lo queremos en la lucha global, en la patria grande. ¡Viva México! ¡Viva AMLO! La lucha continúa. Muchas gracias, senador. Daremos ahora paso a un mensaje en video que nos ha enviado Juan Carlos Monedero, dirigente de Podemos de España, que no pudo estar presente en este foro. Si nos pudieran ayudar con las luces, apagándolas. Dificultades para saber qué es hoy en el siglo XXI la izquierda, porque no puede ser lo mismo que en el siglo XX en un contexto tan cambiante, no solamente con la geopolítica, sino también Compañeras, les anunciamos que lamentablemente Mel Zelaya se va a otro foro junto con otros compañeros, Ricardo Patiño, pero se quedan aquí con nosotros el embajador y otras grandes personalidades acompañándonos. Por favor, no se vayan. Muchas gracias.
Ahora sí, por favor, pasamos a escuchar el mensaje de Juan Carlos Monedero, por favor, de Podemos. Gracias. También con la realidad de los modelos capitalistas en los que vivimos. La izquierda nace en el contexto de la Revolución Francesa en 1789, donde los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, que se portaron muy mal, fijaos si se portaron mal, que Robespierre a día de hoy todavía no tiene una calle con su nombre en París. Bueno, pues se situaron enfrente de donde se ubicaba espacialmente el poder, donde estaba el rey, que quería mantener los privilegios, existía también ahí pues el clero, lo que quedaba de nobleza, y se confrontaron espacialmente frente a los que significaban, bueno, pues ese mantenimiento de privilegios. Hoy la izquierda tenemos que preguntarnos qué queda de ella, y es muy importante que entendamos algo esencial para el futuro de la izquierda, no solamente en América Latina, sino en el conjunto del mundo, y es que las preguntas de la Ilustración, la pregunta de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad siguen vigentes. Lo que tenemos que cambiar es las respuestas. Y tenemos que entender que de esas tres grandes preguntas, de donde viene el aire de familia de la izquierda es precisamente de la idea de fraternidad. Creo que la fraternidad es esa unión entre hermanos y hermanas. Habría que hablar también de sororidad, ¿no? de la idea de esa fraternidad no entre hermanos sino entre hermanas. Soror significa en latín hermana, y que la fraternidad es encontrarnos juntos los que nos quieren subalternos frente a cualquier tipo de poder. La fraternidad es el corazón de la reconstrucción de la izquierda, y por eso a mí me gusta hablar de ese espacio antaño llamado izquierda, que se tiene que armar buscando, ¿no? La igualdad y nunca sacrificando la libertad. Creo que hay tres elementos esenciales para que nos ubiquemos en la reinvención de la izquierda en América Latina. El primero es que como punto de partida tenemos que recuperar un valor esencial, sin el cual no podemos hablar de la izquierda. Y ese valor es reconocer a cualquier ser humano, la misma dignidad que nos reconocemos a nosotros mismos. Es decir, esta idea esencial de la dignidad igual para todos los seres humanos no la va a compartir la derecha. ¿Por qué? Porque para la derecha no tiene la misma dignidad que un rico, un pobre, no tiene la misma dignidad que para un hombre, una mujer, no tiene la misma dignidad para un blanco, un indígena o un negro, no tiene la misma dignidad quien vive en un país del norte que quien vive en un país del sur. Y por tanto es un punto de partida que no podemos negociar. Para la derecha, ya digo, históricamente, incluso cuando pensaban quién podía votar, entendían que los pobres no tenían derecho al voto. Han entendido históricamente que las mujeres no tenían derecho al voto, que los indígenas, que los negros no tenían derecho al voto. ¿Por qué? Precisamente porque no le reconocían esa igual dignidad. Para reconstruir cualquier presupuesto que podamos entender como ese espacio de emancipación que hemos entendido como la izquierda, es esencial que partamos de este punto. Lo segundo, no menos relevante, es entender que la izquierda participa de la empatía. Es decir, que nada del humano nos es ajeno. La empatía es un presupuesto para ubicarnos en este ámbito político de transformación de la izquierda. ¿Por qué? Porque la empatía es que nos permite conmovernos con los demás, es decir, que nos permite entender el dolor de los otros. Es lo que planteó Franz Fanon con los condenados de la tierra, lo que planteó Paulo Freire, ¿no? Con esa pedagogía del oprimido. Si a nosotros nos es indiferente el dolor de los demás, es imposible que trabajemos en ese ámbito de emancipación que conocemos como izquierda. En cambio, para la derecha eso no es relevante, ¿no? La derecha incluso puede a veces tener cierta compasión, como cuando reúne dinero, ¿no? Para las misiones, pero esa compasión que puede tener un rico no tiene en absoluto nada que ver con esta idea de empatía. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la caridad y la solidaridad que genera la empatía es que la caridad siempre es vertical y nunca cambia las condiciones que originaron esas desigualdades, mientras que la solidaridad es horizontal y busca acabar con el origen de las transformaciones. La empatía tiene que de alguna manera hermanarse con este principal elemento que hemos contado del reconocimiento de la igual dignidad a cualquier ser humano. Y esa empatía es la que nos hace entender una, para mí, de las frases más brillantes que dijo Elie Wiesel. Elie Wiesel, un superviviente de Auschwitz, dijo que lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es la indiferencia. Y ahí es donde la empatía viene a reubicar
cómo nos colocamos en el mundo. Y quien quiera estar en ese espacio de transformación que queremos definir como izquierda para saber de qué estamos hablando, tiene que entender que la indiferencia es el peor enemigo de esas desigualdades. Y hay un tercer elemento que tiene mucho que ver con estos otros dos y que explica seguramente por qué estáis reunidos en ese foro. Y estáis reunidos en ese foro seguramente cuando podéis hacer a lo mejor otras cosas. Decía Oscar Wilde que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres. Y seguramente estáis ahí reunidos cuando podréis estar ahí tomando esas chelas estupendas que sirven en esos bares peligrosos de la Ciudad de México, pero estáis ahí reunidos discutiendo, ¿no?, cómo vamos a cambiar nuestros países. El tercer elemento, fijaos, tiene que ver con la acción. No basta solamente que reconozcamos esa igualdad en la dignidad de cualquier ser humano, no basta solamente en que tengamos esa empatía con los demás, sino que eso hay que convertirlo en movimiento, hay que convertirlo en acción, hay que convertirlo en una política en movimiento. Hay una frase de un gran conservador que era Goethe, que decía: prefiero la injusticia al desorden. Para mí es una frase igualmente brillante de una persona de derechas, porque lo que está planteando es: yo sé que en el orden en el que vivo hay injusticias, pero prefiero la injusticia al desorden que implicaría cualquier acción colectiva que transformase mi sociedad. Por eso nosotros también tenemos que colocarnos en esa acción para hacer real esa empatía y para hacer real ese reconocimiento de la dignidad. Unos que nos vuelvan a prender las luces. Y bueno, después de este mensaje de solidaridad, daremos paso a la ponencia de José Crespo Fernández, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en México. José Crespo Fernández tiene estudios en Historia en la Universidad Mayor de San Andrés. Fue docente invitado en la Universidad Católica Boliviana de 1991 a 1996 y en la UMSA de 1995 a 1996, instructor en la Academia Diplomática Plurinacional. Trabajó como coordinador académico en la Universidad Andina Simón Bolívar de enero de 1995 a enero de 2009. Fue director ejecutivo de Editorial Azul de enero de 2004 a marzo de 2009 y director general de planificación del Ministro de Culturas. Ingresó al Ministro de Relaciones Exteriores en octubre de 2009 como jefe de la Unidad de Integración Regional. A partir de abril de 2011 fue director general de Relaciones Multilaterales de la Cancillería. Además, es miembro de varios organismos, entre los que se destaca la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, UTCA, de la Secretaría General Iberoamericana, la Comunidad de Estados Unidos de América Latina y el Caribe, CELAC, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Bolivia, entre otros. Adelante, embajador. Bueno, muchas gracias a todas las hermanas y hermanos que están acá presentes por permitirnos estar y ser parte de la fiesta que empezó a vivir México hace 2 días. Los saludo a todos ustedes y por supuesto al Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, a la diputada Janet Guerrero, que tuvo la deferencia de invitarnos a esta reunión con cada uno de ustedes. Discúlpenme, pero debo saludar especialmente al ex canciller Ricardo Patiño, porque una partecita del currículum que han leído la hemos vivido juntos, es decir, en la construcción de UNASUR y CELAC, él como canciller del Ecuador y yo como representante de mi país a esos organismos. Y por supuesto a mi hermano embajador de Cuba, acá presente. Y también porque creo que es parte de todas las recomendaciones que hemos escuchado acá de los anteriores expositores. Quiero saludar a todas las hermanas y hermanos que por las redes en este momento nos están viendo y posteriormente podrán tener la posibilidad de escuchar esta pequeña ponencia. América Latina y las izquierdas en el nuevo escenario internacional. Más o menos tenemos claro el tema de las izquierdas, clarísimo el tema de América Latina, pero yo creo que es importante que entendamos primero muy bien cuál es ese nuevo escenario internacional, a cuál nos estamos refiriendo, porque dependiendo cómo entendamos esto, vamos a plantearnos las respuestas para la izquierda en este momento. El
vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dice que el proyecto político y económico del neoliberalismo está en crisis. Ya no estamos viviendo el auge del neoliberalismo contra el cual varios de los países de gobiernos progresistas de América Latina habíamos estado no acompañando, sino en una competencia por cuál era el modelo de desarrollo que nos interesaba en el sur. A partir del año 2013, el neoliberalismo entra en una crisis que tiene un sustento específico en la razón de ser del neoliberalismo. La razón de ser del neoliberalismo es el comercio internacional, es el libre mercado, es la exportación de mercancías de un país a otro y es la exportación de capitales de un país a otro. Pues a partir del año 2013, el neoliberalismo está en crisis en su base material. Hasta el año 2013, 30 años, el PIB mundial, que crecía 2, 3, 4%, inmediatamente el comercio mundial crecía 4, 5 y 6 veces por encima de eso. Vale decir, 4% de PIB, 29% de crecimiento del comercio. Eso no ocurre más. A partir del año 2013, el crecimiento del PIB mundial es casi el mismo que el crecimiento del comercio mundial. Y eso en términos de economía implica necesariamente una crisis. Es más dramático aún lo que está ocurriendo con los flujos transfronterizos de capital. Si antes había una relación directa entre los flujos transfronterizos de capital y el crecimiento del comercio, ahora esa relación se ha mantenido y los flujos transfronterizos de capital no crecen más que el comercio, vale decir entre el 2 y el 3% anual. Si esa es la base del neoliberalismo, pues ese neoliberalismo está en crisis. Y partiendo de eso podemos entender recién lo que son las manifestaciones más bien políticas de esa crisis. Una de esas manifestaciones es que quienes han generado la ideología y la base económica para el neoliberalismo a partir del año 80, en esta última etapa, ambos países están dándose la vuelta de ese criterio. Estamos hablando del Brexit, cuando Inglaterra se aleja de la Unión Europea para proteger sus mercados. Para proteger sus mercados y para proteger sus fronteras de las migraciones de los países a los cuales ellos mismos les habían generado pobreza y marginación. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. Estados Unidos, a partir del gobierno de Trump, promete sus mercados, aplica impuestos a las importaciones de China, de México y de otros países. Los dos paladines del neoliberalismo, de repente ahora son los paladines del proteccionismo. Esa es la crisis en la que estamos. América Latina no escapa a ese diagnóstico. Los países de América Latina, de alguna manera, aplican políticas proteccionistas o, más bien, políticas neoliberales. Y la prueba, menos mal, de que el neoliberalismo está fracasando también en América Latina, la tenemos en varios países. Uno de ellos, Argentina, de una manera dramática. El bajón real del poder adquisitivo de los salarios, la suspensión o por lo menos disminución de las subvenciones gubernamentales para los ancianos, para los discapacitados, una inflación que hace que cada vez sean más pobres los argentinos, que lleva otra vez a una migración. O sea, Argentina se ha convertido en un país que expulsa migrantes específicamente por el tema de la pobreza. ¿Cuál es la respuesta ante esa crisis, ante la crisis del neoliberalismo? No está bien solo poner dos posibilidades, pero sí es didáctico y se entiende con mucha claridad cuando se dice la respuesta o es una derecha más conservadora aún, casi fascista,
si pensamos en Italia, en Brasil, entendemos este tipo de respuesta del que hablo, o más bien una salida de izquierda progresista. En este caso, menos mal, festejamos y hacemos la fiesta aquí en México. Ambas son respuestas a la crisis del neoliberalismo. Y en esas respuestas, pues nosotros queremos, como Bolivia, también inscribirnos en el espacio de la respuesta progresista, en el espacio de la respuesta de izquierda. Bolivia, dependiendo cómo se mire, quizás se adelantó a responderle a esa crisis. Y se adelantó a partir de aplicar un modelo económico, social, comunitario, productivo, que es de alguna manera el tipo de socialismo que nos estamos planteando. No es un socialismo ortodoxo, no es un socialismo tradicional, es uno construido a partir de nuestra propia realidad. Vale decir, a partir del reconocimiento del socialismo como objetivo aplicado en una realidad particularmente comunitaria que debe llevarnos a pensar en una mayoría de la población indígena en Bolivia. Ese modelo ha generado un crecimiento del Producto Interno Bruto en Bolivia que es el mayor de Sudamérica en los últimos 4 años. Ha generado que el promedio de nuestro PIB en los últimos 10 años sea del 5%, más del doble que el promedio de toda América Latina, todos los años. Nos ha permitido un crecimiento del PIB de 9.500 millones de dólares en el 2005 a 40.000 millones de dólares que cerraremos este año, vale decir 4 veces más. Por lo tanto, el Producto Interno per cápita se ha cuadruplicado de la misma manera. Pero el crecimiento no sirve si es que no se lo distribuye equitativamente. El salario mínimo de Bolivia, que era de $60 hace 12 años, es ahora de $300, 5 veces más, vale decir, mayor crecimiento de salario que el propio PIB. La inflación, porque no vale tener dinero si es que hay inflación, la inflación del último año en Bolivia está debajo del 3% y somos el país con menor desocupación de toda América del Sur. Tenemos un crecimiento que ha tratado de resolver el tema de la desigualdad. El año 2005, el 10% más rico de Bolivia tenía 128 veces la riqueza del 10% más pobre. 128 veces. Ahora estamos en 47. No porque hayamos disminuido la riqueza del segmento más alto, más poderoso, más rico, sino porque hemos resuelto de alguna manera, por lo menos, la subsistencia digna del 10% más pobre. Esos datos nos permiten ver que es posible tener una respuesta de izquierda para ponerle una alternativa a la crisis neoliberal. Es posible, lo hemos demostrado y tenemos el orgullo, digamos, de poder plantearnos a nosotros como una posibilidad para que toda América Latina se mire, y lo digo de verdad, para que esto funcione, no con un ánimo simplemente de mostrar éxitos y humillar a otros hermanos, de ninguna manera, sino para mostrar de que lo que se está haciendo, en este caso, a partir de los gobiernos progresistas, tiene resultados y puede tener resultados desde la izquierda. En Bolivia gobierna un indígena de izquierda, el presidente Evo Morales. O sea, no es solamente que es la izquierda la que vence, sino es además aquel grupo que ha sido absolutamente marginado, absolutamente señalado como ignorante, como incapaz, como quitándole cualquier posibilidad de buena administración. Es más bien la recuperación de nuestras propias culturas, de nuestras propias sociedades, de nuestros propios hermanos más humildes, más sencillos, que permiten que tengamos una exitosa gestión desde la izquierda
y en nuestro caso desde lo indígena. Esa idea del indígena que gobierna a la izquierda y genera un desarrollo interesante en un país tan retrasado como era Bolivia, nos debe llevar a pensar que hay un reconocimiento de América Latina a la construcción de un liderazgo de ese tipo. Les agradezco, lo hemos dicho en todas las redes, en todos los medios, y el presidente Evo Morales lo ha hecho de varias maneras, agradecer al pueblo mexicano la recepción que hemos tenido hace 2 días. No solamente en el Zócalo capitalino, cuando escuchábamos que miles y decenas de miles de hermanos mexicanos decían el nombre del presidente Evo, sino también en las autoridades y particularmente los congresistas elegidos, que cuando el presidente López Obrador saludó a su amigo Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, decenas de hermanos congresistas se adhirieron a esa palabra de amistad, vitoreando a nuestro presidente. Lo destacamos porque pensamos que un indígena de izquierda puede representar a su pueblo en Bolivia, pero también puede ser un buen ejemplo para América Latina. Eso que acabo de relatar, realmente se los agradezco a cada uno de ustedes y a cada uno de los hermanos mexicanos que ahora nos están viendo en redes, pero que posiblemente estaban también en el Zócalo hace 2 días. 2 reflexiones para terminar. Primero, lo han dicho de muchas maneras los anteriores expositores, pero me parece importante otra vez hacer una definición de los tipos de golpe que hemos tenido. Nunca existe una definición exacta, pero queda muy claro, por lo menos para explicar, que nosotros entendemos que debemos tener cuidado con 3 tipos de golpe. Aquellos golpes militares que ya los hemos conocido en América del Sur particularmente, que son dictaduras feroces en la Argentina, en Chile, en Bolivia, ¿sí?, que se vulnera absolutamente toda la institucionalidad para hacerse del poder. Los golpes suaves, que son los golpes judiciales, que también, o suaves o judiciales, que se han manifestado y explicado acá, Paraguay, Honduras, Brasil, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado de otro tipo de golpes que se pueden llamar autogolpes, se pueden llamar golpes internos, pero que son aquellos que nacen desde el interior de nuestros propios regímenes gubernamentales. El señor Almagro, secretario general de la OEA, ha sido elegido prácticamente por unanimidad. Pero nunca pensamos, canciller de un hermano país de Mercosur, de un gobierno y de 2 gobiernos progresistas del Uruguay, y de repente el señor actúa contradiciendo absolutamente todo lo que había mencionado 10 y 12 años antes cuando era parte de la izquierda latinoamericana. Y de la misma manera debemos mencionar lo que ha ocurrido en el Ecuador. No solamente que un señor se da la vuelta, sino que gana las elecciones con un discurso e inmediatamente después, desde el interior de su propio movimiento, se plantea, el canciller Patiño ha dicho, una traición, ¿sí?, para tener otro tipo de régimen. Golpes militares, golpes suaves y golpes internos, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Aunque el foro, el espacio, este conversatorio no nos pedía decir qué debemos hacer, porque tengo la impresión de que es particular atribución de los países, de sus organizaciones, de sus movimientos sociales, pero simplemente quiero mencionar 4 cosas. Primero, no importa la solución que demos, en este momento lo viable será siempre una solución en democracia. El presidente Evo Morales dice: mi revolución es con votos, no con balas, ¿no?, más allá de los problemas que pueda tener esto. En segundo lugar, todo lo que hagamos siempre popular, con participación y en consulta permanente.
Esto vale como recomendación y todo lo que he dicho y lo que voy a decir también como autocrítica en las deficiencias que se tienen. Por último, tercero, soberanía y desarrollo con modelos propios. Lo que planteó el presidente AMLO en su discurso en el Congreso y luego las 100 medidas que planteó en el Zócalo capitalino son un modelo propio, constituyen un modelo propio. No es posible aplicar eso de una manera mecánica en otro país, pero es muy interesante que en el primer día de gobierno se nos plantee aquello que por lo menos está establecido como posibilidad de realización. Y por último, fortalecer los espacios multilaterales donde se encuentren los gobiernos. En esto, con mucha claridad, los gobiernos siempre van a ser más de izquierda, menos de izquierda, más de derecha, menos de derecha, pero los espacios de encuentro, la institucionalidad de la integración, es eso lo que debemos proteger todos. Sin el objetivo, por lo menos ahora, de tener dominio sobre esos espacios de encuentro de los países. Fortalecer la CELAC en este momento, a partir de la importancia que tiene México en América Latina y el Caribe, es, creo, nuestra primera obligación. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, si tiene un empuje fuerte de México, va a fortalecerse sustancialmente. Es eso lo que quería compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a los hermanos de las redes. Muchas gracias, embajador. Bueno, pues la importancia que le da a las redes el embajador nos hace dar un mensaje importante, y es que el mensaje que proyectamos acá mismo de Juan Carlos Monedero será subido a las redes del Comité de Asuntos Internacionales para que cualquier compañero o compañera pueda acceder a él. Es el turno de Pavel Muñoz López, asambleísta nacional del Ecuador. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, realizó estudios superiores en Filosofía y Política y se especializó en Desarrollo Regional y Evaluación de Proyectos e Impacto Ambiental. Su trayectoria política está ligada a la planificación integral de desarrollo, la estructura del Estado, el bienestar y la protección social. Fue docente en varias instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, entre otras. Actualmente es presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional del Ecuador. Además, es director del programa de radio Frecuencia Política. Por favor, Pavel. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de México, de América Latina. Un saludo fraterno para ustedes, un agradecimiento particular a los compañeros y las compañeras que de Morena pudieron hacer posible nuestra presencia aquí. A Temístocles, a Janet, compañeros, compañeras, muchísimas gracias a los compañeros de la mesa y particularmente a quienes están todavía presentes después de una larga jornada de reflexiones donde se ha dicho mucho y seguramente hay algunas cosas que remarcar. Esto de hablar al último tiene un elemento negativo y uno positivo. El negativo es que muchas de las cosas están dichas, pero el positivo es que se puede hacer hincapié o remarcar algunas de las ideas que podamos sostener para futuro. Evidentemente nos sumamos y aquí les presento no solamente mi saludo particular, sino el saludo de toda la bancada de la Revolución Ciudadana. Esta es la bancada que después del proceso de ruptura en Alianza País, donde efectivamente hemos sido sujetos de una traición, y esta es bastante dolorosa, ¿no? Porque así como en Argentina fue lastimoso y doloroso perder las elecciones, en Brasil fue lastimoso y doloroso asumir que se había dado un golpe, digamos, parlamentario contra Dilma, en el caso nuestro a veces decimos que fue más doloroso haber ganado las elecciones, pero que quien está hoy en Carondelet haya entregado el poder a la derecha. Y esto evidentemente duele. Y después de ese proceso, debo decirles que ha quedado un movimiento y una militancia más firme, más convencida, más unida, y parte de eso es la bancada de la cual yo soy parte, la bancada de la Revolución Ciudadana. A pesar de lo mal que estamos, siempre digo hay que ver las cosas de manera positiva.
Somos la segunda bancada en la Asamblea Nacional del Ecuador en este momento y como parte de esa bancada les presento un saludo fraterno y nos sumamos a la esperanza que supone la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Hoy veía algo de las redes y recordé lo que decíamos en Ecuador cuando saludábamos al presidente Correa, y alguien en las redes aquí en México decía, ya tenemos presidente. Yo agregaría, ya tenemos presidente, tenemos Andrés Manuel. Y esto es muy bueno que se empiece a interiorizar, muy bueno que se empiece, digamos que incluso pueda ser una de los elementos que podamos vitorear y las consignas que podamos tener también en las movilizaciones que vamos a tener en América Latina y las que seguramente se tendrán que hacer aquí en México para acompañar al presidente Andrés Manuel. La idea con la que quisiera empezar, y trataré de ser muy breve, dado el tiempo que hemos transcurrido en las otras presentaciones, es que con México la izquierda latinoamericana tiene dos oportunidades, o puede mirar esto de dos formas. Habrá aquellos, y estos serán sobre todo los sectores conservadores, los sectores de la derecha, que quieran mirar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador como el fin del cierre de ciclo progresista en América Latina. Pero en cambio, los que estamos desde el lado progresista, los que estamos desde el lado de las izquierdas, veremos más bien esto como el reinicio, la reapertura de un nuevo ciclo progresista en América Latina. Y esto me parece que es un elemento fundamental. Tenemos en el 2019 es en algunos países un año de elecciones, tenemos las elecciones en Bolivia, tenemos elecciones en Argentina, tenemos elecciones en Uruguay, tenemos elecciones locales en el caso de Ecuador, y lo que pueda venir haciendo el pueblo mexicano con su gobierno es fundamental para que nosotros recuperemos ánimo, recuperemos fuerza, recuperemos viada para, digamos, ganar en Argentina, para ganar y repetir gobierno en Uruguay, para dar una batalla que desde mi punto de vista es fundamental, la boliviana. Yo creo que ahí debemos meter todos un granito de arena, empujar el hombro para que el presidente Evo Morales pueda ser reelecto. Y entonces me parece que esto, así deberíamos mirar lo que hoy estamos viviendo, esta gran alegría y esta gran esperanza en México. No darles el gusto a aquellos que quieren ver esto como el fin digamos, ya efectivamente el fin del ciclo progresista que empieza en América Latina en el año 2005 con mucha más claridad, a pesar de que evidentemente aquí se ha señalado lo que el comandante Chávez significó en 1999 para Venezuela y para toda América Latina en su conjunto. Siendo esto así, yo creo que México, su gobierno y el pueblo mexicano tienen algunas oportunidades que no había que desaprovechar. La primera me parece que es evaluar muy bien la década ganada. Y esto es una cosa que ustedes la pueden hacer después de todos esos años en las que tenemos un montón de logros, como aquí han sido señalados. Yo creo que mi compañero Ricardo Patiño ha señalado varios de ellos, pero me parece que eso no es lo central. Y yo creo que él bien acertadamente decía también, lo importante no es que México solamente trabaje sobre los logros de la década ganada. Es fundamental que México trabaje sobre las fallas, los errores que cometimos en esa década ganada y sobre los faltantes de esa década ganada. Porque evidentemente tenemos, y son múltiples, nos faltaría el tiempo en este foro para señalar los logros que tenemos en materia económica, social, política, en materia redistributiva. Pero creo que es fundamental centrarse en los elementos que fueron errores, que fueron faltantes, el propio proceso de integración, por citar alguno de ellos. Yo creo que es un elemento central. Aquí se encuentra un compañero, a quien saludo también, ecuatoriano, está haciendo su proceso de doctorado en la UNAM de México, y fue uno de nuestros delegados para impulsar el Banco del Sur. Y en algún momento con él veíamos de manera frustrante cómo incluso en la propia Argentina de Cristina o incluso en el propio Brasil de Lula no estábamos poniendo el acelerador que debíamos poner para consolidar el Banco del Sur o el sistema, ¿no es cierto?, financiero interamericano o para América Latina. Y estas son cosas que evidentemente debemos analizar. Con lo cual, esta es una segunda idea que quisiera dejar sentada. Qué bueno que esta primera legislatura de la Ciudad de México
toma una decisión acertada y es empezar con estos análisis autocríticos, porque insisto, no solamente basta ver lo bueno que hemos hecho, sino estudiar qué significó la crisis. Y yo creo, si me animo a hacer otra, no recomendación, sino una suerte de dejar una idea para que se pueda ser procesada, que se estudie más a profundidad el caso ecuatoriano con sus logros y sus faltantes, el caso venezolano con sus logros y sus faltantes, el boliviano, el argentino, el uruguayo, porque eso va a dar mayores elementos de juicio para ya el ejercicio de gobierno en el caso de México. La tercera idea sobre la cual quisiera detenerme unos minutos es pensar qué está pasando en este mismo momento en América Latina. Y nuevamente nos faltaría el tiempo para describir algunos de los elementos, pero yo quisiera resaltar 3 ideas. La primera es que vuelve un neoliberalismo de características autoritarias y morales, entre comillas, y lo voy a explicar por qué. La segunda es que tenemos no solamente la ruptura del Estado de Derecho, sino la consolidación de un estado de venganza, y yo creo que habría que llamarlo así, un estado de venganza que está marcado por la persecución a nuestros líderes y por la judicialización de la política. Y tercero, vuelve, ¿no es cierto?, un escenario de pérdida de soberanía para cada uno de nuestros casos. De manera muy breve, algunas ideas sobre estos elementos. ¿Por qué un neoliberalismo autoritario? Porque es un neoliberalismo que vuelve con mucha más fuerza a implementar lo que les quedó pendiente en los años 80 y los años 90. Por ejemplo, la agenda de privatizaciones, claro, con un discurso en principio, si ustedes quieren, más descafeinado, como el tema de concesiones, pero no están hablando sino de privatizar lo que en estos años nosotros logramos reconstituir. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la soberanía energética en el caso ecuatoriano, por ejemplo, el hecho de no haber privatizado servicios básicos como las telecomunicaciones, por ejemplo, el hecho de no haber privatizado, si ustedes quieren, el agua, que en otros países, a pesar de que esto suene raro, ¿no es cierto?, se ha dado. Entonces, es un neoliberalismo autoritario que viene con esa idea de consolidar la agenda que en algunos casos no lograron consolidar en los años 80 y 90. ¿Y por qué es un neoliberalismo moral? Y aquí me parece que hay un elemento que es central para ser analizado. Porque es un neoliberalismo que se ha valido de la corrupción como dispositivo político para mostrar que el proyecto político neoliberal es moral, y así lo digo tal cual. No solamente que dicen que la corrupción ha sido, digamos, ha estado en boga y ha sido acabalgado en nuestros procesos progresistas, sino que ahora muestran el discurso de la austeridad como una salida moral a ese despilfarro de la década ganada. Y es un elemento sobre el cual hay que combatir seriamente. ¿Por qué? Porque ahí hay 2 elementos. Uno, la corrupción ha existido y esta tiene que ser severamente sancionada, pero 2, la corrupción está siendo utilizada políticamente para decir que como es corrupto el funcionariado público, entonces hay que privatizar lo que hoy está en manos del Estado. Como es corrupta la intervención del Estado, entonces hoy tiene que ser el mercado el único asignador de los recursos. Como es corrupta, ¿no es cierto?, la idea de tener soberanía, hoy hay que dejar entonces que los procesos de libre comercio sean los que se recuperen con mucha fuerza, y en ese sentido creo que hay que tener muchísima atención al discurso neoliberal que se plantea. Después de escuchar al embajador me quedaba con esta idea de que efectivamente en América Latina vamos a estar entre el Brasil de Bolsonaro y el México de AMLO. Y de alguna otra manera, ¿no es cierto?, los 2 que han utilizado el tema de la corrupción tienen perspectivas y fines políticos distintos. El uno, el caso de AMLO, para ponerle un coto a un neoliberalismo corrupto, y el otro, el caso de Bolsonaro, para decir que corruptos hemos sido los gobiernos progresistas y que hoy no solamente hay que tener un discurso de derecha, sino un discurso de derecha fascistoide. Y esto es absolutamente preocupante y debemos estar muy atentos. ¿Por qué la ruptura del Estado de Derecho y la consolidación de un estado de venganza? Porque efectivamente lo que ustedes pueden ver, y ventajosamente ustedes no lo pueden ver, nosotros lo vivimos a diario, es cómo la justicia está siendo utilizada con fines políticos para perseguir y acallar a nuestros líderes. Hablo del caso que más conozco, que es el caso ecuatoriano, y solo les doy 3 referencias. Rafael Correa tiene en este momento cerca de 10 procesos de indagación penal. Jorge Glass, como había dicho Ricardo, ¿no es cierto?, está en prisión sin que se haya dado todas las posibilidades de que el debido proceso haya planteado los mecanismos de impugnación y juzgado con un código integral penal que es anterior al que está vigente actualmente. Es decir, una ruptura, ¿no es cierto?, del debido proceso asombrosa. Nosotros, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, somos 29, pero sumamos más de 200 procesos en Contraloría, el juez de cuentas, porque cuando ustedes, ¿no es cierto?, levantan la voz política, inmediatamente le presentan una acción de control queriendo acallarnos.
Eso entonces está pasando y hay que enfrentar eso. Casualmente estoy leyendo un libro de Humberto Eco, que con César oímos una referencia en Argentina, que se llama Número Cero. Y este libro habla de cómo se ponen de acuerdo para digamos, generar un periódico que al final nunca se publica, ¿no es cierto?, pero siempre están haciendo su edición número 0. Y hay una parte, este es del 2015, que es interesante, ¿no es cierto?, leerlo hoy en la actualidad, cuando Humberto Eco dice, claro, lo que pasa es que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos ya no necesitan las viejas formas para operar, ya tienen cooptados a los jueces y desde ahí es de donde están generando disciplinamiento a los procesos progresistas. Es como, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, lo que está dicho en la literatura, hoy lo vivimos plenamente. Y la pérdida de la soberanía con el regreso de dos figuras que son, digamos, muy perjudiciales para un tipo del desarrollo como el que uno encuentra en el discurso del presidente AMLO el día sábado en su posesión. El regreso fuerte del discurso de los tratados de libre inversión, ¿no es cierto?, sin beneficio de inventario, lo que nosotros hemos llamado el bobo aperturismo, y es complicado cuando uno quiere recuperar procesos productivos nacionales, estar tan sometido a ese bobo aperturismo, porque de alguna u otra manera esto es incompatible con la reactivación económica local. Y la otra, la que habrá que ponerle mucha atención, Ricardo no había dicho, pero también cuando él fue canciller avanzamos mucho en el Ecuador, es con la generación de un instrumento que genere seguridad tanto a los estados como a los inversionistas, pero que no sean los actuales tratados bilaterales de inversión, que son absolutamente perjudiciales para la soberanía de nuestros estados. Y están regresando con una fuerza increíble. En el caso ecuatoriano, sobre pretexto de que hay que atraer inversiones, lo que se está planteando o lo que se está promoviendo es la recuperación de lo peor de los tratados bilaterales de inversión. Aquellos, ¿no es cierto?, que hacen pedazos la soberanía nacional por defender la soberanía del capital. Y cuando ustedes quieren legítimamente poner regulaciones o hacer leyes que el capital transnacional cree que les puede afectar, entonces inmediatamente, ¿no es cierto?, se ven, digamos, llamados a juicios en centros de arbitraje donde basta ver, ¿no es cierto?, dónde han trabajado esos jueces para ver cómo van a sancionar. En el Ecuador hicimos una auditoría y para que ustedes tengan una idea más o menos de lo que esto ha significado. Si en el mejor de los casos cerca de 4.000 millones de dólares en los últimos 20 años pudieron haberse generado por tratados bilaterales de inversión, son 14.000 millones de dólares por los que en cambio el Estado ecuatoriano está demandado en cortes internacionales por haber, entre comillas, perjudicado a los intereses de las grandes transnacionales. Tengan idea que nosotros tenemos más inversión de un país como México, con quien ventajosamente no tenemos un tratado bilateral firmado, y tenemos menos inversión de aquellos con quien sí tenemos un tratado firmado. Y estas son cosas que es importante tenerlas presentes, porque más adelante voy a topar este tema. Es importante que la sociedad mexicana acompañe a su presidente para que pueda dar con más fuerza estas batallas. No bastará que un presidente tenga la decisión política de hacerlo, ¿no es cierto? Tendrá que estar un pueblo en su momento presente acompañando esas decisiones gubernamentales para que él pueda sostener estos elementos. La cuarta idea, ¿no es cierto?, y ya acercándome a terminar, con la que quisiera poner en consideración de ustedes, es que lo que puedo rescatar de muchos elementos, pero por el tiempo solamente quisiera centrarme en 4 importantes en el discurso del presidente el día sábado. Me parece que es acertado darle este golpe que le está dando el discurso neoliberal. Digamos, lo elemento más pragmático, lo que le ha dicho, digamos, en la época en la que no estaba vigente el neoliberalismo en México, se creció a tasas del 5 o 6%, y en la época en que ha estado presente el neoliberalismo en México, se ha crecido máximo al 2%. Y entonces esto es importante hacerlo porque debemos combatir el discurso que en otros lados del continente está resurgiendo como si fuera, ¿no es cierto?, la solución de todos los males. Y esto es importante porque entonces detrás va a estar la importancia de un Estado como promotor del desarrollo, la importancia del Estado como garante de derechos, la importancia de la inversión pública que el presidente lo ha señalado, ¿sí?, porque no puede uno creer que el desarrollo nacional está fundamentado solamente en la inversión privada. La inversión pública es un gran motor que mueve incluso la inversión privada, pero ahí es lo que se debe trabajar. La recuperación del concepto de lo público. Por eso es tan importante, digamos, la toma de la protesta, ¿no es cierto?, en el Zócalo, porque es la recuperación del espacio público. Es tan importante la ceremonia de los pueblos aborígenes mexicanos porque es la recuperación de lo público. Es tan importante hablar de 100 universidades porque es la recuperación de lo público. Es tan importante incorporar el discurso
uso de la educación pública y gratuita, porque esto es la recuperación de lo público. Y el tema de lo público tal vez es uno de los valores que vamos a tener que, hacer que sobresalga. La segunda es evidentemente la lucha contra la corrupción. Creo que el presidente hace bien en decir que dentro de él es pésimo para hacer una estrategia de venganza, pero entonces la sociedad tiene que obligar a que la justicia actúe independientemente y sin elementos de persecución, sí ponga las tildes, ¿no es cierto?, donde sea necesario en los casos de corrupción sobre lo que se ha hecho en el pasado. Desmontar los cerca de 90 años, ¿no es cierto?, que el PRI ha institucionalizado mecanismos corruptos, es muy difícil que en un sexenio pueda ser, desmontado. Por eso ahí la importancia de consolidar también una justicia independiente y que la sociedad esté vigilante de esa justicia independiente. A veces solo nos ponemos vigilantes de lo que hace o deja de hacer el Ejecutivo, pero hay que estar muy vigilantes de lo que hace o deja de hacer también la justicia. El tercer elemento es el tema de la democracia radical, como se puede desprender en la intervención del presidente, la soberanía, la participación y la hegemonía. No faltará el tiempo, de hecho hoy veía algo en las noticias y ya empiezan el discurso, ya está, les digo que en 2 días ya van a decir que es un discurso populista. No le tengamos miedo incluso a eso, reivindiquemos. Hace poco Chantal Mouffe en Argentina publicaba un libro que decía, lo importante es construir un populismo de izquierda. Ya no falta nada para que el titular sea discurso de AMLO populista. No, hay que reivindicar eso, porque si el populismo es devolver derechos a la ciudadanía, qué bueno que eso sea populismo. Si el populismo es devolver soberanía al proceso de desarrollo nacional, qué bueno que eso sea populismo. Si el populismo es soñar con 100 nuevas universidades públicas, qué bueno que eso así lo sea. Por lo tanto, es fundamental que reconstruyamos hegemonía en el sentido gramsciano. Y yo lo interpreto desde la forma en que nuestro discurso tiene que ser totalmente potente. Quitarle del imaginario de la derecha lo mejor del discurso, ¿no es cierto?, y que esté en nuestro discurso. Por lo tanto, la libertad, la democracia, la justicia, ¿no es cierto?, la libertad a las diversidades sexuales, la promoción de mayores niveles de equidad. Yo sí lamento que aquí hayamos sido muchos más hombres los que hayamos intervenido que mujeres, ¿no es cierto?, es fundamental. El discurso feminista tiene que estar con nosotros, el discurso ambientalista tiene que estar con nosotros, el discurso de la migración como derecho tiene que estar con nosotros. Es decir, no puede quedarse nada de los valores que la sociedad rescata en este momento fuera del discurso del presidente y de su fuerza política. Este es un elemento que me parece fundamental y a eso entiendo como democracia radical. Y finalmente, apostar por la cuarta transformación que señala el presidente. Veía con mucha atención y en datos históricos a qué se refiere esta cuarta transformación. Y evidentemente desde la independencia, desde la revolución, desde la reforma, es un momento donde hay que trabajar en eso. Por lo tanto, creo que las reformas constitucionales no deberían apuntar solamente en una dirección. No solamente deberían apuntar en la dirección institucional, también en la dirección de los derechos. Tal vez un elemento fundamental de Ecuador, Venezuela y Bolivia es que hicimos constituciones nuevas y hoy por eso las defendemos con tanto ahínco. Lo mejor que tenemos en nuestros procesos, seguramente hablo por el caso boliviano y el ecuatoriano, son las constituciones que generamos, con impronta popular, y esto es importante. Los dos últimos elementos van direccionados no al presidente, sino van direccionados, y qué bueno que Ricardo así lo haya hecho también, el uno, por ejemplo, la tarea de los intelectuales, la tarea de las universidades, la tarea de los que hacen pensamiento político. No descuiden a la derecha, no descuiden a la derecha. La derecha seguramente está agazapada y no está derrotada. Nosotros lo que hicimos es, ¿no es cierto?, descuidarnos. Y la derecha nos estuvo estudiando todo, absolutamente todo. Por eso es que generaron centros de pensamiento, por eso es que generaron los famosos think tank de la derecha. Creo que es una decisión acertada la que entiendo está tomando Morena, que es dar una buena cantidad de recursos a su instituto de formación y de pensamiento. Fundamental, porque si no estudiamos muy bien a la sociedad, hay un punto donde nos podemos perder de qué más quiere la sociedad. En Ecuador en algún momento decíamos que hacíamos desarrollismo sin política, porque logramos atender bastante bien las necesidades materiales, pero las reivindicaciones postmateriales no las entendimos muy bien. Por ejemplo, la reivindicación sobre el tema del aborto en el caso de violación, ¿o no es cierto?, o el caso, o como un derecho, que pueda ser al menos discutida, ¿sí?, que pueda ser discutida, los elementos de mayor justicia redistributiva. Tal vez si hay algo que yo plantearía que el presidente debería, después de su primer año, evaluarlo muy bien, como él ha dicho, es justicia redistributiva. No hay garantía de derechos sin pactos fiscales.
no hay garantía de derechos e impactos fiscales. Los que más tienen deben contribuir más, porque si no seguimos alimentando esta sociedad donde el 1% concentra lo que el 99% necesita, y eso es absolutamente complicado. Entonces, no se despreocupen de la derecha, no se despreocupen de la banca, y como bien decía Ricardo, no se despreocupen de los medios de comunicación. Entremos a las nuevas tecnologías, entendamos que es el Big Data, demos también la batalla ahí. A veces creemos que la batalla solamente está, digamos, en el campo de la calle, y lo peor es que a veces en cambio creemos que solamente hay que dar la batalla en el campo de las redes sociales. No, calle y comunicación tienen que estar juntas, y esto me parece que es fundamental. Y finalmente, el último mensaje me parece que es para el partido y los movimientos que, digamos, con unidad y con coalición han logrado esta victoria para el pueblo mexicano y también para la sociedad. La unidad es fundamental entre los que provocaron esta victoria, ¿sí? Pelearnos por cosas, digamos, triviales de ratos sin entender el sentido histórico de lo que va a significar México y México para América Latina y el mundo sería un error que no se pueden dar. Digamos, siempre tener la claridad de que la unidad estará y la madurez política tiene que estar sobre cualquier cosa. La participación, la formación política, como ya se ha dicho, repolitizar el campo popular. Alguien me decía, en México dejamos de hablar de política, se veía mal a las personas que hablaban de política. No, hay que repolitizar, ¿no es cierto?, el campo popular, y esto es fundamental. Y finalmente, a la sociedad no puede dejar, digamos, no puede no acompañar a su presidente y a las decisiones que tome. Siempre recuerdo, y con esto quisiera terminar, al pensador Max Weber, y él decía que hay la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Cuando uno está desde el movimiento social, cuando uno está, tenga mucho cuidado también con la verdadera izquierda, ¿no? Esa verdadera izquierda que cree que si solamente las posiciones ultra radicales son las únicas que sirven, termina siendo súper funcional a la derecha, súper funcional a la derecha. Y porque a veces no entendemos la diferencia entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Desde el movimiento, desde Morena, desde los partidos aliados, debemos trabajar mucho en la ética de la convicción y poner los ideales lo más lejos posibles. A veces al presidente y al gobierno le tocará actuar desde la ética de la responsabilidad y tal vez tomar decisiones que no están exactamente en la misma perspectiva, ¿no es cierto?, que buscaba su movimiento. Pero la posibilidad de acercar esos dos elementos es fundamental. Y cuando digo entonces acompañar al presidente, acompañar al gobierno, me refiero a estar, digamos, junto a sus decisiones, a las decisiones duras, porque no solamente hay que ganar el gobierno, hay que transformar las relaciones de poder de la sociedad mexicana y les va a tocar tomar decisiones duras, y hay que estar al presidente acompañándole para que esas decisiones no tengan solamente el peso de firmar un decreto, sino la participación ciudadana. Y finalmente también para que en algún momento se le recuerde al ejercicio de gobierno que las convicciones de la sociedad están más allá de las decisiones, y solamente, digamos, en la adecuada combinación de eso, me parece que México tendrá éxito, que créannos que tenemos toda la esperanza de que sí sea, no solamente porque necesitaba esta victoria el pueblo mexicano, sino porque también necesitamos esta victoria en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Queremos agradecer la presencia de Magdalena Núñez Monreal, quien es la comisionada del Partido del Trabajo en la Ciudad de México. También queremos darle la bienvenida a la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad, a la compañera Circe Camacho, y nos acompaña también el diputado federal por Oaxaca, Pavel Meléndez, a quien también le agradecemos su presencia. Gracias a los tres. Cerraremos con el compañero Fernando Nopich, quien es secretario general de la Intendencia de Montevideo, fue vicepresidente y presidente de la Federación Unificadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua entre 1995 y 2005. Durante el periodo del gobierno municipal de Montevideo del doctor Tabaré Vázquez fue director de la División Arquitectura y Urbanismo y después director de la División Espacios Públicos y Edificaciones. Durante el segundo periodo de gobierno municipal de Montevideo, del arquitecto Mariano Arana, fue director de la División de Limpieza. Entre marzo de 2005 y octubre de 2009, vicepresidente de Obras Sanitarias del Estado uruguayo y vicepresidente del Banco Hipotecario del Uruguay en la reestructuración del organismo y presidente de la Agencia de Vivienda durante su conformación. El 1 de marzo de 2015 fue designado director nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas hasta el 30 de junio de 2015. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todas y a todos.
Posiblemente, diputada, si las compañeras me vieran en este foro con tantos hombres, me mandan al Tribunal de Disciplina. Les quiero decirle porque en Uruguay no nos dejarían así. Pero en fin, decirles que primero es una alegría este proceso que se está viviendo acá en México. América Latina para nosotros nace en México y muere en Tierra del Fuego, o nace en Tierra del Fuego y muere en México. Esta es nuestra América Latina. Por tanto, este es un proceso que para nosotros nos da mucha fuerza. Como ustedes saben, yo pertenezco al Frente Amplio. El Frente Amplio, tenemos 48 años que nos formamos en la unificación de la izquierda. Es decir, en el Frente Amplio nuestro convive partidos marxistas como el Partido Socialista y el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, que está formado por gente vinculada a la Iglesia progresista del Uruguay, partidos trotskistas, partidos de los partidos tradicionales, ¿tá? Y es un esfuerzo importante que hizo la izquierda para, bueno, tratar de buscar alternativas distintas a la derecha y al neoliberalismo. Y bueno, cuando nos formamos nos agarró la dictadura, y yo también quiero agradecer a México, que fue México quien recibió a los exilados uruguayos, y México tiene una tradición muy importante, ¿no? Porque capaz que eran gobiernos más conservadores, pero su política exterior fue siempre en el siglo XIX y en el XX de recibir al exilio, ¿no? Es decir, que esto también va a una cantidad de compañeros que en las épocas difíciles tuvieron en México una acogida. Pero bueno, llegamos y fuimos gobierno. En el 90 ganamos la Intendencia de Montevideo y llevamos 28 años gobernando Montevideo ininterrumpidos. Y hace 12 años, 13 años, ganamos el gobierno nacional, primero con Tabaré, después Pepe y ahora de nuevo Tabaré en el Uruguay. La verdad que hemos avanzado mucho, es decir, agarramos un país con un 30% de pobreza y hoy estamos en el 6%, con una pobreza extrema que estaba en el 6% y estamos en 0,6%. Hoy estamos dentro del PBI, dentro de los países más altos, estamos en $18.000 per cápita en el 2018. Hemos avanzado mucho en derechos sociales, tenemos una ley de matrimonio igualitario, tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo hasta los 12 meses de la concesión. Tenemos una ley hace poquito aprobada de reconocimiento de los trans y dándole posibilidades laborales de inserción en el mercado. Tenemos una ley que reconoce a la comunidad afrodescendiente, que ha tenido también, es de los índices más grandes de pobreza, y hoy cada vez que se hace un concurso del Estado hay un cupo además para tratar de equiparar y hacer una discriminación positiva. Pero además, yo de todo esto que quiero decirles que de la experiencia del Uruguay, voy a tratar de no llover sobre lo mojado. Es decir, han sido muy claros los compañeros de la derecha, el cansancio o la lucha incansable que ha tenido la derecha por derrotarnos, lo que ha sido el imperialismo, que bueno, hoy lo tenemos acá en Estados Unidos, pero que ya desde España, Francia, Inglaterra, y así podíamos seguir en toda la historia, nos han venido golpeando. Pero decirles que algún problema también tenemos la izquierda cuando hemos perdido las elecciones en Brasil, en Argentina, en Paraguay y en Chile. Es decir, si me dejan parafrasear un poco esa frase que Galeano decía que estaba en una iglesia que era pobre México tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Después me dijeron que había sido Porfirio Díaz que lo había dicho, pero no importa. Déjenme parafrasear, decir, pobre el Uruguay, tan lejos de México y tan cerca de los regímenes que hoy tenemos de derecha en el Cono Sur. Y la verdad que lo que les quiero decir es que si Bolsonaro gana en Brasil, no solamente, digamos, me parece que tiene que haber una autocrítica de la izquierda. Es decir, nosotros ahí me parece que más que ganar Bolsonaro pierde el PT. Y creo que el PT está pagando las consecuencias del tema de corrupción. Les quiero decir que en Uruguay le pedimos la renuncia a un vicepresidente, porque usó la tarjeta institucional por 15.000 pesos para gastos personales. ¿Está? Entonces yo le digo, esto que yo lo escuchaba ayer al presidente de ustedes haciendo mucho hincapié en el tema de la corrupción, para nosotros la ética
En la política son indisolubles y tienen que ir juntos. Y me parece que este es uno de los temas que tienen que cuidar con mucho ahínco, porque estos temas son los que nos hizo mucho daño a la izquierda en su conjunto en América Latina, a todos, Todos no tenemos que estar al margen de eso y tenemos que controlarlo. Nosotros, sobre todo la izquierda, mucho más que la derecha que se preocupa por hacer dinero. La ética para nosotros es un tema muy importante. Segundo tema que me parece también que no quiero, insisto, reiterar lo que dijeron, que comparto lo que dijeron los compañeros, pero también el gobernar bien. Gobernar bien y con transparencia, es decir, el gobernar bien no es ni de derecha ni de izquierda, el gobernar bien es gobernar bien. Y tenemos que usar los recursos que nos dan o la legitimidad que nos da la gente para efectivamente ser muy cuidadosos y hacerlo bien. ¿Tá? Y el tercer elemento que me parece que también, bueno, son de las cosas que tenemos que hacer lo que decimos en nuestros discursos, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy fieles a lo que prometemos cumplirlo. ¿Tá? Digo esto porque, a ver, les quería dar la versión del otro lado, porque digo, yo comparto todo, es decir, han sido clarísimos los compañeros, pero digo, también la izquierda necesitamos autocrítica y necesitamos hacerla, y con mucha transparencia. Y esto me parece que es parte del proceso que también tenemos que analizar en este nuevo escenario que tenemos. Yo no tengo duda que la historia va a favor nuestro. Es decir, los procesos de izquierda, los procesos progresistas van a ganar. ¿Tá? Es decir, más tarde que nunca se van a abrir las alarmeras, no tengan duda, de toda América Latina. Y para nosotros México es un jalón fundamental, como capaz lo fue en su momento el PT, pero digo, bueno, iremos de nuevo por recomponer y ganar esa otra parte de América Latina y decir que efectivamente es posible la construcción de una sociedad justa y es posible con los gobiernos de izquierda. Así que felicito, compañeros, adelante, son la esperanza de todos nosotros y necesitamos de un México que siga marcando este rumbo. Muchas gracias. No quisiéramos dejar pasar la posibilidad de que dos asistentes a este foro pudieran realizar una pregunta, solo dos preguntas. Adelante, compañeros, ya están ahí dos. Si me ayudan con un micrófono por allá.